Y preguntas y respuestas. Si se encuentran aquí en la sala, por favor, levantar la mano. Este año es un gran placer dar servicios de traducción al español en las sesiones en vivo. Si uno quiere acceder al mismo, al servicio de interpretación, hay que ir al sitio web para poder hacerlo. Y si están aquí en la sala, simplemente hay que ir a la recepción para pedir los auriculares. Con eso, ahora voy a pasar el micrófono al anfitrión que nos va a hablar en la primera sesión. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quizás algunos se ve un poco cansado. Por casualidad, tenemos una gran mañana hoy. Simplemente hoy estuve viendo algunas de las cosas que se hicieron. Así que tenemos a Mark Gunther, que no va a estar aquí con nosotros en persona. Él nos va a explicar por qué, lamentablemente, pero está grabado. Así que tenemos una presentación que nos da una visión muy interesante sobre el rol de las fundaciones y el papel que desempeñan con la política y las ciencias con el tema de reducir los daños por tabaquismo. Así que realmente es muy inspirador lo que dice, debo decir. Una vez que hemos finalizado con Mark, que tiene muchas cosas para hacer, decirnos, después vamos a pasar a Fiona Patton, que nos va a dar una respuesta a eso, quizás desde un ángulo un poco político. Después vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, así que todos tenemos que estar pensando ya en las preguntas y respuestas. Vamos a tener algunas online, con suerte. Hay muchos flashes acá delante mío y después vamos a tener un buen debate para poder abordar el final de la sesión. Así que tenemos muchísimo tiempo, sin mucho más por hacer por ahora. Voy a hacer una señal al sector de control ahí, así que podemos empezar con el video. Empecemos con el video y empecemos a escuchar a Mark Gunther. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy. Y perdón que no pueda estar en persona. Estaba esperando encontrar con muchos de esos, pero la mujer de mi madre de 96 años ha fallecido recientemente, así que me he quedado en casa esta semana. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que iba a empezar a escribir tantas miles de palabras sobre los dispositivos de vapeo y me iban a invitar a una conferencia a hablar de la nicotina, no habría creído esto. No he fumado desde la universidad, bueno, por lo menos tabaco, siquiera he intentado un dispositivo de vapeo y todavía no estoy seguro de que pueda decir que pudiera elegir de esta selección de dispositivos de vapeo. ¿Por qué estoy aquí? Voy a intentar explicarlo. He sido un periodista durante mucho tiempo. No diríamos 50 años, pero casi estamos ahí. He escrito historias en libros, revistas, periódicos para el gobierno, deporte, negocios, ambientales. En 2015 me concentré en el mundo de la filantropía y empecé a contribuir de manera regular con el mundo de la filantropía. Las publicaciones de Estados Unidos que cubre las organizaciones sin fines de lucro, que es la Crónica. He dedicado mucho tiempo a eso. Mi mujer, mi hermano y mi otros hermanos también trabajan con eso en grupos de apoyo. Y esto me llamó la atención, que es un sector que necesita más escrutinio periodístico. He pasado los 25 anteriores años como periodista de negocios y he visto que no tienen estas ONGs o las organizaciones sin fines de lucro el respaldo ambicioso que pueden tener. Todos sabemos cómo funcionan los negocios. Las empresas necesitan a los clientes si quieren sobrevivir y prosperar. No importa si hablamos de Apple o Otria o un restaurante en la esquina de casa. La empresa quiere producir un producto o un servicio a un precio que la gente va a pagar
muchas posibilidades de tener éxito, en particular en los mercados competitivos. Las empresas producen los productos más atractivos y esos son los que van a prosperar. Aquellos que no complacen a los clientes fracasarán. No es un sistema perfecto, como todos sabemos, pero es lo mejor que tenemos y lo que es más importante es que es dinámico. Hay una lista de las mayores empresas 400 del mundo que muestran que algunas que permanecen ahí porque crecen y otras desaparecen. En contraste, en el término de las fundaciones sin fines de lucro, no parece esto que funcione tan bien. Sucede bien y lo que pase aquí, muchos bancos de comidas alimentan a los pobres, a la gente sin comida, pero muchas veces se pueden encontrar servicios que no son tan buenos, pero el éxito depende de ganar a los donantes, no simplemente satisfacer a los que se alimenten. Y estos grupos de defensa como Greenpeace o Amnistía Internacional o el grupo de defensa de los niños, el CTFK o lo de los derechos humanos de las mujeres y demás, tienen que mantener sus causas y dependen de los donantes. Y muchas veces es muy difícil, por muchas veces es imposible realmente saber dónde están de manera efectiva en el mundo. Si eso suena malo, es mucho peor con el tema de financiación. Muchas veces con las fundaciones que necesitan esto, muchas veces lo que necesitan son las donaciones, las fundaciones a veces no tienen, las fundaciones, nadie es responsable de las mismas o no le importa a nadie. No hay nadie que pueda mostrar esto, no hay presión competitiva para poder mejorar su rendimiento, no hay dinero que venga siempre, pero muchas de las principales fundaciones en Estados Unidos, si ven el Dama, Rockefeller, todas esas datan de 1930 o antes, nunca hubieran se mantenido en los negocios a menos que hubieran decidido invertir estos dineros también en estos, pero muchas veces también hay que pensar en los beneficios. Tiene de distintos edificios costosos en Silicon Valley, se refieren a al bienes de raíces también. Muchas veces las leyes que los cubren no tienen sentido. Pueden gastar dinero directamente en las campañas políticas, pero no tienen, voy a decir, el poder de educarlos, si lo pongo entre comillas, para poder educar al público en general. Todo esto nos trae una pregunta. Podemos pensar que las filantropías pueden relacionarse con los donantes millonarios. Y históricamente lo que siento es que en general hemos respondido con agradecimiento. Muchas gracias, señor millonario o señor multimillonario, por el hospital, por el nuevo edificio y el campus. Pero en los últimos años esto ha empezado a cambiar. Hemos empezado a ver más pensamiento crítico en la academia y también en la prensa sobre la filantropía a gran escala. En un protocolo, Ron Reich, que es un científico, ha dicho que necesitamos pensar de manera diferente sobre el donar a gran escala. La filantropía, en particular la gran filantropía, es un ejercicio de poder. Cualquier ejercicio de poder necesita o está relacionado con el escrutinio, no con la gratitud. Hay que prestar atención regular. Ese es el enfoque que he intentado tomar en esta crónica de filántropos, que me lleva a contar una historia de Bloomberg Philanthropy. Bloomberg Philanthropy se fundó en 2006, es una de las fundaciones nuevas que tenemos. A diferencia de Save For o Rockefeller, Michael Bloomberg es el donante que vive todavía. Se conoce porque ha sido el intendente de la ciudad de Nueva York y también se postuló para presidente en 2020. Él hizo su fortuna con una empresa que brinda datos a Wall Street.
Vamos a llegar en un momento a describir cómo es lo que hace, pero este negocio de los datos ha sido muy bueno para él. Tiene 82.000 millones de dólares, de acuerdo con la lista Forbes de millonarios. Eso era 27.000 millones hace una década. Ha donado más de 12.000 millones de dólares, pero como muchos millonarios, su riqueza aumenta más rápido de lo que él puede donar. Bloomberg ha dado en todo un gran aspecto de sectores, educación, para escuelas, en particular escuelas públicas en Estados Unidos, ha ayudado a los estudiantes africanos para que asistan al colegio en Estados Unidos, cambio climático, ha desarrollado una campaña para poder cerrar plantas de quema de carbón. También se encarga de promover la alimentación saludable, mejorar la seguridad en la calle y, por supuesto, reducir el uso de tabaco y los dispositivos de vapeo. Mucho de esto a gran escala, a escala global. Pero esta iniciativa, por ejemplo, cubre 112 países, centrado en la población que más fuma, incluida China, India, Indonesia y Bangladesh. La fundación respalda a los que trabajan sin funciones, sin ONGs, para prohibir, por ejemplo, fumar dentro de espacios cerrados y prohíbe la publicación en distintos medios. Aquí quiero hacer una pausa por un momento y hacer algo informal. 3 opciones. 1, respaldar a Bloomberg y sus campañas en todo el mundo para reducir las muertes causadas por el fumar. 2, oponerse o ver las curvas que hemos visto. Estamos hablando del fumar, no el vapeo. Y 3, uno no está seguro o uno tiene sentimientos cruzados. La idea aquí es ver si uno cree que hay algo mal en principio con los millonarios que usen su poder filantrópico para influir en los otros. Así que voy a hacer una pausa aquí. Voy a pedirle a Clive que pregunte cuáles son las elecciones o qué han decidido. 1, si apoya, todavía no lo hagamos todavía, no lo hagan todavía. Si se oponen al trabajo que ha hecho en lo que se refiere al fumar. 3, uno no está seguro o tiene sentimientos cruzados. Bueno, ahora he escuchado esto hoy a la mañana. He pensado, es una pregunta tan difícil para abordar. De modo que la manera en la que veo esto, y creo que es muy claro, aun cuando uno piensa que Bloomberg está haciendo algo que es significativamente bueno, aún es correcto que lo haga e influye al hacer esto, porque esencialmente hace esto con su fundación sin tener demasiada responsabilidad. Entonces, eso es lo que queremos probar, resultados contra método. Si volvemos la primera respuesta, sí, quiero obtener los resultados, quiero trabajar para reducir el tabaquismo. 2, no, esa es la manera incorrecta de hacer las cosas. Y 3, no sé, no estoy seguro, es muy difícil. ¿Alguien quiere decir algo sobre esta pregunta? ¿Alguien ha pensado sobre esto? ¿O vamos directamente al voto? Ahí un par. Es algo muy rápido porque tenemos que ir a la segunda parte de su presentación. Así que una breve interpretación de aquí del piso. Tienes que decir quién eres. Lucas de Castro. Para esa pregunta, lo primero que me vino, porque uno tiene dinero y poder, no tiene que mostrarle a la gente cómo vivir su propia vida. ¿Alguien más? ¿Alguien a favor de los resultados, no importa cómo sea?
Alguien que gasta dinero, hace buenas cosas. Creo que depende de donde uno esté, porque uno es una persona que beneficia y da becas y uno puede recibir eso. Uno puede pensar que la gente tiene sesgos. Estamos aquí y nos vemos afectados por eso. Pero quizás otras personas que obtienen la ayuda que necesitan, quizás no la recibirían de otra manera, así que pueden pensar diferente. Creo que depende. ¿Alguien más? Si quieres decir quiénes eres. Soy David Swiner, que trabajo con Nancy. Todos tenemos la habilidad de hacer buenas cosas en nuestras vidas, y si uno lo hace, un neurocirujano lo hace, y si uno tiene dinero y quiere hacer el mundo un mejor lugar, es genial eso. Así que es una buena cosa para hacer en la vida, lo mejor que uno pueda. Debería decir que David Swing es un filántropo, así que él da dinero. Ok, ¿alguien más? ¿Jonathan? ¿Aquí? Corre, corre, corre. Sí, lo que quiero decir es que me sorprende las preguntas que nos han hecho, porque uno debe suponer que si alguien da dinero, uno tiene que estar agradecido. Es una pregunta sorprendente, pero cuando pensamos, en realidad tiene mucho sentido. Bueno, algún comentario último y después vamos a ver cuál es el resultado en general. Rafi Casile, creo que es difícil responder la pregunta, porque de hecho hay que ver los medios. Podemos estar de acuerdo con su objetivo, pero hay que ver los medios. Así que es difícil responder a una pregunta única. Quizás hay que separarla en dos preguntas diferentes. Entonces vota que no está seguro. Bueno, a ver, una rápida ahí y después volvemos. Martin Colley. Trabajo en Escocia para una organización de beneficencia y veo que hace muy bien esta organización. Así que me parece muy bien. Así que el fin justifica los medios. Hola. Del Reino Unido. Veo que muchas organizaciones de beneficencia en muchos sectores, y la idea es voluntaria muchas veces. Mantener esta filantropía, pero hay que controlarla. Sí, puedes ayudar, pero le tienes que darle a la gente algún tipo de mandato, digamos, a la gente que te ayuda, y darle algún tipo de poder. Es una buena manera de usar el dinero, pero uno no puede forzar a las personas. Creo que estamos llegando al límite. Digo, bueno, una más, pero esta sí es la última. No veo por la luz, esto me cega la luz. Creo que vamos a progresar. Creo que hay puedas cosas que podamos hacer. Trabajo en una ONG, pero algunas veces $, para dejar de fumar. Los otros resultados quizás no son demasiado buenos, porque se puede socavar lo que hace la sociedad, se destruye lo que hacen las personas en ese país, en el proceso. ¿Vale la pena eso? Quizás esa es una de las preguntas de las cuales tenemos que pensar. Bueno, voy a pasar a la votación ahora. Así que la primera, volvamos al hecho de que lo que gasta Bloomberg para reducir el tabaquismo en todo el mundo. Si levantan la mano, los que están a favor. Estamos hablando de fumar, no vapeo, recordar eso. Bloomberg, o sea que se oponen a que Bloomberg gaste dinero. Esa es la 2. Varios, pero no de manera abrumadora. 20 diríamos. Uno no está seguro.
o es complicado? Esa es la que, esa es la que gana. Bueno, genial. Eso es muy interesante. Tenemos algo para generar pensamiento y preguntas después. Lo que pienso aquí es que depende. Si hubiera más responsabilidad o más sólida, que no existe en el caso de Bloomberg, y tiene mucha más conexión con la población, las consecuencias, el dinero fluye con gobiernos mejores, quizás puede ser, pero como vemos en el momento, me opongo a esto. Así que soy de la parte de los que se oponen. Así que control, listo. Segunda parte de la charla de Mark. Bueno, así que vamos a ir a los dispositivos de vapeo. En 2020 interrogaba a Intel Weidemann, el director de un grupo que se llamaba Alianza de Política de Droga. Hablamos de una historia totalmente diferente y me ofreció que trabajara sobre el trabajo de Bloomberg, pero sobre vapeo. Pero le dije, no sabía en lo que me estaba metiendo. Como todos sabemos, la BP en 2019, junto con la campaña del CTFQ, estaba invirtiendo 160 millones de dólares en una campaña de 3 años que él desarrolló como un uso epidémico de los dispositivos de vapeo. Durante el curso de los siguientes meses investigué la historia sobre Bloomberg y los cigarrillos para esta crónica. Muchas cosas me vinieron a la mente. En primero, porque no sabía nada sobre el tema. Tenía la mente muy abierta. Después, tenía mucho tiempo para investigar. Y tercero, tenía mucho espacio para publicar lo que había aprendido. Lo que me sorprendió fue que encontrar las organizaciones que respaldaba Bloomberg, como él mismo de nuevo, hablaba de estar impulsados por los datos y podían decir que muchas de las cosas que surgían no eran verdaderas. Bloomberg escribió una editorial y dijo, todo el progreso que hemos hecho para reducir el tabaquismo se ha negado. Y dijo, están decreciendo los índices y siguen decreciendo. Durante una aparición en CBS dijo, hay que pensar si un niño hiciera esto, el vapeo, y si tuviera un IQ de 10 o 15 puntos menos que lo que hubiera tenido para el resto de su vida. No había ningún tipo de base científica para pensar que esto causa una disminución de inteligencia a largo plazo. Pero después muchas de las tendencias eran falsos. Ahora parece que esto fuera un control para el fumar, el vapeo. No es, como se ha dicho, que sea inefectivo, y se conoce que el vapeo no tiene el mismo impacto que el tabaquismo en el humano. En mi investigación hubo 2 momentos en los cuales tuve que decir, cayó la moneda, que uno empezó a entender algo que no sabía antes. Lo primero fue cuando leí un escrito en el Journal Science que me sorprendió, de la campaña que tenía Bloomberg, y después David Abrams y todas estas otras personas, eran todos decanos de escuelas y trabajaba con personas que controlaban el tabaco, habían controlado, tenían distintas medidas y vieron que era un error para restringir el acceso a los dispositivos de vapeo mientras dejaban los cigarrillos en el mercado. Stephen Crowler, el presidente de la Fundación Robert Johnson, fue otra voz importante en la historia. En San Francisco, donde hubo una prohibición de los dispositivos de vapeo, se comprar marihuana, cigarrillos en cualquier lugar, pero no se podía comprar dispositivos de vapeo. Eso no tiene sentido para nada. La segunda momento, fue cuando le pregunté a la gente en la campaña para CTFK si los científicos
estaban de acuerdo en sacar a estos dispositivos del mercado. Y ellos me miraron con sorpresa. Eso me dijo. Un estudio de 2019 que decía que esto duplicaba el problema de tener problemas cardíacos, había que sacarlo, porque la gente ya tenía este problema antes de que la gente empezara a vapear. Y esto dice que no me llevó mucho tiempo para saber que lo que decía el profesor Lance estaba mostrando su odio al tabaco y destruía la ciencia con esto. ¿Cuál es el problema? Científicos, vemos que hay picos en esta información en distintos lugares, en el Centro de Control de Enfermedades, en el CTFK. Mucha de esta confusión que crean estos oponentes en lo que se refiere a las enfermedades, que tiene el nombre de EVALI, que es lesión pulmonar por cigarrillo electrónico o vapeo, y cómo se ve afectado uno por uno. El trabajo de los BP y otras iniciativas ha ayudado a persuadir a los oficiales en 4 estados, Nueva York, New Jersey, Massachusetts y Rhode Island, para que prohíban los dispositivos de vapeo con sabor. En California tuvieron que decidir y prohibir los cigarrillos con sabor y los dispositivos de vapeo. 50 estados han hecho eso, incluido Washington, D.C., Chicago y recientemente Los Ángeles. La ley federal prohibía vender los dispositivos de vapeo y a la gente que vivía en las áreas rurales. Eso no fue una historia inusual para mí y para la crónica de filántropos. Las grandes fundaciones muchas veces gastan mucho dinero y no reciben mucho. Y ponen millones en cambio climático y tienen muy poco para mostrar. Pero para una gran fundación pueden gastar mucho dinero, progresar en esto, y en general termina haciendo más daño que bueno, en mi opinión. Esa es la historia aquí, por lo menos. De modo que si esta campaña no fuera guiada por científicos, uno se tiene que preguntar, ¿qué explica la decisión de Bloomberg, McMayer y CTFK para tener esta visión sobre los dispositivos de vapeo? Siempre está esa pregunta, se hace bien. ¿Qué sentido tiene prohibir esto que es más seguro, negando de manera deliberada las opciones, proteger el tabaco de la competición y estimular esto en los mercados negros? No tuve una respuesta clara a esa pregunta y creo que no la tengo tampoco ahora. Podría especular que Bloomberg siempre ha sido un poco extraño. Tenía la ciudad para prohibir distintas cosas y implementar distintas leyes. Podría especular de que Mark Myers ha tenido éxito en prohibir esto para justificar la existencia continua de la campaña de CTFK. Emplea 120 personas y tiene un presupuesto anual de $41 millones. También es posible que los activistas que se oponen al vapeo, como el profesor Claves, y tienen un odio tan visceral por la industria de tabaco. Y eso nos lleva a pensar que se tienen que oponer, se oponen a cualquier cosa que hace la industria. Por último, tengo que estar de acuerdo que es importante la clase social, porque lo que vemos que estos vienen de distintos tipos de familias y distintos tipos de seguros. Por el contrario, los que fuman vienen de lugares más marginales, de menos ingresos, y en general son más invisibles para aquellos que están mejor educados y se sienten conformes. Entonces, como resultado, se tiene menos simpatía con esta gente. Bueno, aunque mi historia para la crónica fue demasiado larga, se concentra en los Estados Unidos por completo.
no habla de todo el trabajo porque es muy extensivo. Una vez, el CTFK es un gran socio como otro grupo de ONG. Todo es lo que puedo decir, que se oponen a los dispositivos de vapeo en todo el mundo, para nombrar algunas cosas. Hay una estrategia vital que no tiene base con unos grupos que publican este tipo. Las estrategias invierten 23 millones de dólares. Eso fue en 2019, de acuerdo con la declaración impositiva de la fundación. Mucho lo que pasa con esto es que presentan estas declaraciones impositivas de manera muy tarde, y esa es una de las pocas cosas que se le requiere de acuerdo con las leyes estadounidenses. La unión que se encuentra en París, que publicó hace poco un documento que pide prohibir todos los dispositivos de vapeo en países, en muchos bajos. 8% de estas personas viven en países de medianos y bajos ingresos. También se trata de incluir esto en las universidades, en la de Bath, por ejemplo, que hay una organización ahí que se llama Stop, que es la que prohíbe o quiere prohibir esto. Siempre nos hacen acordar que cualquier cosa que hacen las tabacaleras hay que detenerlas. Podría continuar la parte de la crónica que estamos haciendo. Tiene distintas bases de datos en los Países Bajos, también con los dispositivos de vapeo. Esta fundación se refiere muchas veces con estos programas que ofrece asistencia técnica a los gobiernos, también en esos y roles en distintos países. Y lo que es más dañino es la relación entre Bloomberg y la Organización Mundial de la Salud. La OMS, obviamente, le tiene una gran estima a Bloomberg. Lo han nombrado ambasador global. Ha financiado a la OMS con miles de millones de dólares para una variedad de proyectos, incluido 5 millones en 2019 con el tema de tabaquismo. Hay mucho para decir de la OMS. Su mensaje sobre esto es dañino, engañoso, como se ha destacado hace poco. Me sorprende cómo la OMS confunde a la gente sobre las preguntas que se deberían resolver ahora. El tema de los dispositivos de vapeo, que no tienen nada que ver con esto, que se puede ayudar a la gente que quiere dejar de fumar. Pero por otro lado, la OMS soporta eso en tema de la prohibición de todos los dispositivos de vapeo. Se relaciona mucho con un ministro de la India, Ghosh, en lo que hace con temas de la prohibición de estos dispositivos de vapeo. 30% de los usuarios de productos, y se estima que 1.2 de millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con el tabaco cada año. Aproximadamente de 35 a 40 países prohíben ahora los dispositivos de vapeo, incluida la India, Brasil, Argentina y la mayoría, y recientemente México. ¿Cuánto crédito o culpa tenga para Bloomberg y sus aliados? Es difícil de decir. Va a llevar un grupo de investigadores mucho tiempo para poder tratar de influir país por país e investigarlo, pero no hay duda de eso. Hay un instituto en el cual Michelle ha hecho un gran trabajo rastreando el trabajo de Bloomberg en lugares como las Filipinas y Vietnam, de modo que voy a derivar este trabajo si quieren saber más al respecto. Voy a terminar y volver a la pregunta de la responsabilidad. El BP, en teoría, tiene un consejo directivo, tiene 24 miembros, casi de ellos al final de sus carreras distinguidas. Un anterior secretario de Tesoro de Estados Unidos son parte de este staff. Un senador Sam Nunn, CEOs de grandes empresas,
de Disney, John Mann, Morgan Stanley, WPP, IBM, Country North y American Express. No son expertos en salud pública, ni cambio climático, ni educación, pero cada uno se paga más de $10.000 por sus servicios, y hay que saber si tiene algún poder, si lo ejercieran así. Lo que hacemos ahora es BP ha demostrado por sus acciones que no quieren cuestionar lo que se está haciendo o el efecto de lo que están haciendo. Después de mi historia y de haberla publicado el año pasado, no han dejado de publicar esto. Ellos han incluido a Steve Schroeder, Cheryl Helton, presidente de distintas iniciativas, y otras personas con credenciales impecables como Kirk Douglas, Ken Warner, Mike Cummings y demás. No han llegado a ningún lado. Tienen que probar, aún habiendo probado distinta documentación, no ha logrado el objetivo. Kirk Douglas me ha dicho, todo lo que queremos hacer es brindar información y perspectivas y explorar las preguntas claves. Las respuestas van a afectar las vidas y bienestar de millones de personas. ¿Cuál es el resultado de eso? Muy buena pregunta. Para resumir y pasar a las preguntas, voy a intentar citar a Willie Allen al final de sus rutinas de stand-up, y dijo, gustaría dejar una nota positiva que incluye 2 negativos, pero a diferencia de él, voy a terminar con algo positivo. No estoy seguro, pero pienso que esto ha aumentado. Que obviamente la pandemia en los adolescentes ha finalizado. Han pasado 2 años a nivel global. El número de los países que tienen una prohibición se está reduciendo en los últimos años, y recién en Estados Unidos, en Colorado, rechazó una prohibición del vapeo. El compromiso de 160 millones para la campaña de CTFK se va a renovar o no, porque vence en septiembre, no tengo idea, pero los científicos aún siguen aclarando que el vapeo es una alternativa más segura para fumar, y para muchos hombres para cambiar y mujeres para cambiar el hábito. Es difícil explicar, como todos sabemos, pero no creo que sea difícil alcanzar una política impulsada por la evidencia para poder hacerlos saber cuáles son los riesgos. Tenemos que seguir manteniendo los esfuerzos, sobre todo lo que es más importante, decir la verdad sobre la ciencia. Para muchos de ustedes creo que debe ser difícil encontrar cuál es el camino correcto con estas fuerzas tan poderosas. He escrito sobre esto hace 2 años y ciertamente me pregunto por qué tengo que decir lo mismo tantas y tantas veces, pero intento recordar las palabras de un periodista estadounidense que se llamaba El Mencken. Mencken dijo, no vale la pena estar incluido en la mayoría, por definición. Ya hay demasiada gente para hacer eso. De modo que, por favor, hay que seguir haciendo lo mejor para buscar la verdad y decir la verdad. Muchas gracias por escuchar. Absolutamente fantástico. Espero que eso pueda despertar buenas preguntas, pero la primera reacción, vamos a ir a Fiona Patton, miembro del Parlamento de Victoria, política,
¿Qué es lo que piensas de eso? Fue genial. Y creo que Mark habló justo de eso. Y creo que supongo que me sorprendió, quizás porque no estoy tanto en eso. ¿Cuánto hemos hablado de Bloomberg en los últimos días? Estoy seguro de que todos hemos hablado de eso, que ha estado en nuestras mentes, en nuestros pensamientos durante todo este tiempo. Pero, como ha dicho Mark, hay muchos problemas que hay que plantear. Asimismo, ayer se ha explicado en un gran análisis sobre la efectividad de esto y para ver cómo seguimos con esto. Pero algo que me sigue sorprendiendo sobre Bloomberg, sobre la manera en la cual nos ha dicho Mark, no entiendo a la Iglesia Católica. Él tiene una gran empresa que financia colegios, que no pagaba colegios. ¿Qué pasa con la moral de esto para invertir en países en desarrollo que por ahí no tienen acceso a la financiación? Y muchas de estas financiaciones vienen de la Iglesia Católica. Esto está conectado. Asimismo, el 8, que muchos de esos no muestran responsabilidad, gastan miles y miles de millones de dólares en los cuales el gobierno también gasta dinero y esto se superpone uno con el otro. Eso me pregunta, eso es lo que vemos, esa falta de responsabilidad, y cuando buscamos en las organizaciones de beneficencia y demás, la definición está en la parte impositiva, no está en otro principio o legislación de bienestar, es en la parte impositiva, así que tenemos que pensar en estos objetivos, pero nunca vamos a poder. Lo que podemos hacer es ver qué hacen estas organizaciones en términos de financiar escuelas, educación y demás. Podemos que probar eso para ver si se cumplen los objetivos de poder cambiar la vida de algunas personas, pero no probamos o testeamos qué es lo que hacen como una ONG, Bloomberg, que no sería exactamente Bloomberg porque no es una ONG, pero si hablamos de evasión impositiva y demás, pero Bloomberg no paga demasiados impuestos para una persona que tiene tanto dinero, y esto es porque, por supuesto, él pone este dinero en buenas cosas, lo mismo que hace la Iglesia Católica, que lo hace lo mismo. Lo otro que he pensado es que esta persona, no sé quién es la persona que impulsó la prohibición de alcohol. Cuando esto fracasó, él se quedó con un gran grupo de gente que había perdido su trabajo, así que pasaron al cannabis y empezaron a estudiar el mundo de las drogas. Así que por eso pensé en Mark Meyer, en esa situación, cuando él logró reducir el fumar, el tabaquismo en los niños y encontrar algo para que encontrar que la gente que él empleaba pudiera seguir teniendo un empleo y puedo hacer esas conexiones. Creo que finalmente uno de los puntos que Mark no ha mencionado y es la cantidad de dinero que Bloomberg dona a los políticos. Así que es un gran donante de los demócratas. Creo que muchos de los políticos en Estados Unidos podrían respaldar su éxito político del dinero que reciben de Bloomberg. Así que esto está muy cercano a esta persona y ahí simplemente es cuando hay que cuestionar la responsabilidad y se necesita transparencia a las organizaciones como Bloomberg, pero asimismo diría también de la Iglesia Católica. Voy a finalizar mis comentarios, pero es fascinante todo esto y después voy a tratar de buscar eso como resultado de lo que hemos escuchado hoy, porque ha disparado distintas preguntas. Ha sido algo genial.
genial. Gracias, Fiona, muchísimas gracias. Es interesante la relación entre Bloomberg y la Iglesia Católica, ambas a las que va a juzgar el Todopoderoso. Sí, obviamente va a pasar eso, pero escuché hoy que alguien no va a pasar por Dios, va a ir directamente, pero todos confiamos en Dios, así que eso no nos da datos. Así que Mark dijo, tráiganos datos a menos que no nos gusten. Sí, exactamente. Bueno, genial. Voy a ver algunas de las preguntas, las otras preguntas. Si uno está mirando online o de manera remota, se pueden incluir las preguntas que las voy aquí, así que de esta manera van a poder participar en el debate. Lo que quiero preguntar para empezar el debate es, Fiona, tu parte de la estructura de poder que tiene legitimidad democrática en la persona que los vota y demás como políticos. ¿Cuál es el rol de la política en términos de esta interacción con este otro sentido de poder que tiene menos responsabilidad de lo que nosotros nos gustaría? Los políticos, como dijo Mark, con eso, muchas gracias, o hay que decir, no, espera un minuto, ¿cuál es su posición? Me preocupa esto y hace bastante tiempo que lo he pensado y pido disculpas por hacer la analogía religiosa de nuevo, pero no ponemos el nivel mismo de responsabilidad en las organizaciones que no pagan impuestos y las organizaciones como Bloomberg o la Iglesia que no pagan impuestos. No ponemos la misma responsabilidad en eso. Y en Australia tenemos un sistema de escuelas católicas. No cuestionamos, de hecho, los resultados de ese sistema educativo, pero le damos un dinero y decimos, no hacemos eso, no le damos ese dinero. Así que cada vez me preocupa más la falta de responsabilidad con esto y la creciente confiabilidad que los gobiernos tienen en estas organizaciones. Francamente, creo que si pagan impuestos, si ellos pagaran impuestos, los gobiernos podrían financiar una buena educación, salud, campañas de reducción de daños. Así que desde el punto de vista político, hay que tener un gran escrutinio de estas organizaciones y ver la responsabilidad de por qué no pagan impuestos. Otra vez vuelvo a la Iglesia Católica, porque es en la cual mejor me fijo, pero en Victoria son grandes terratenientes en Victoria y no pagan impuesto a la tierra. Y cada vez más me preocupa si no van a pagar impuestos, por lo menos prueben que estén haciendo lo que dicen que están haciendo. Mark, esto simplemente es para ver la conexión y el control y demás. ¿Qué piensas sobre el tipo de interacción? Eres elocuente en el hecho de que muchas fundaciones son débiles en términos de responsabilidad, los consejos directivos no están especializados y demás. ¿Qué pasa con los gobiernos, ministerios, los políticos, legisladores? ¿Cómo deberían interactuar con las fundaciones poderosas? ¿Qué esperarías ver y qué es lo que ves? Good morning. Buenos días. Creo que es una pregunta difícil, Clive, porque lamentablemente en Estados Unidos las agencias gubernamentales, en CDC en particular, no tienen mucha idea sobre esto de dispositivo de vapeo. Como Fiona, me pregunto si deberíamos continuar dando financiación a esto si no cumplen con las regulaciones impositivas y tienen este tratamiento tan fácil. Creo que puede ser peor de lo que he descrito
porque cada vez más y más filántropos multimillonarios no cumplen con lo que deberían cumplir en términos de decir cuáles son sus activos y de mente. Simplemente esto se refiere a las LLC, que son las empresas de responsabilidad limitada. Las otras, no me puedo acordar porque es muy temprano a la mañana y no me puedo acordar bien, pero esencialmente no tienen la obligación de revelar los datos. Así que todas las technicalidades no las conozco, pero esencial, el mínimo requisito sobre estas fundaciones no se aplica a esas dos filántropos multimillonarios para elegir estos, pero tiene más regulación sobre las fundaciones, pero simplemente uno no sabe tampoco cuál es la estructura, así que no tengo la respuesta correcta en lo que se refiere a cómo uno puede hacer para hacer que estos multimillonarios sean responsables, más que ir a los medios. Quizás el Congreso podría hacer mejor las cosas en términos de hacer preguntas, tener algunas audiencias con los filántropos que tengan algún tipo de impacto, pero no hay una respuesta fácil aquí. No hay una respuesta fácil, pero creo que necesitamos, los gobiernos necesitan ver esa transparencia y responsabilidad en las fundaciones, y en particular cuando, como ha dicho Mark, lo que se refiere a los impuestos de esas organizaciones. No sé si es la evasión impositiva, quizás pudiéramos decir, sí, se puede hacer, pero evidentemente no es necesariamente eso. Así que podríamos lograr buscar responsabilidad por medio de la legislación, y después, ¿quién va a levantar la mano para decir Bloomberg tiene que demostrar responsabilidad, de que controlar? Creo que en este momento no va a haber ni un político en el Capitolio que quiera hacer eso. Así que voy a pasar. Tengo un par de preguntas de afuera, pero tengo algunas preguntas aquí. A ver, aquí, por favor, que las preguntas sean breves y concisas. Así que, por favor, ahí. Amanda, Rila, John y después aquí. Gracias, Amanda Wheeler. Mark, muchas gracias por la charla, fue excelente. Mark mencionó que una cosa que sorprende en esta cosa en particular del éxito de los filántropos es el ejemplo que dijo de cambio climático, que no ve los resultados inmediatos. ¿Por qué en particular pudieron tener éxito en este punto donde quizás ha llevado más tiempo encontrar resultados en otros temas? Ok, ¿me escuchas, Clive? Sí. Sí, bueno, es más difícil el tema de clima. Es una dedicación que ha demostrado de los filántropos que no es efectivo. El tema que funciona bien aquí es porque Bloomberg, McMyers, esencialmente tiene toda la ayuda del establishment en Estados Unidos para poder trabajar en un periodo de tiempo breve sobre el tema de vapeo, y también la iniciativa que fue la asociación con la Sociedad de Cáncer y de enfermedades de pulmón. Y lamentablemente no se hace bien, porque en ese momento, en el momento que Bloomberg saca el dinero para invertir, aumenta lo que pasa, pero después está la crisis de e-filing, porque en realidad no fue una crisis, fue mala información lo que hubo sobre eso, y esa combinación sentó las bases para esta campaña efectiva contra el vapeo. Creo que veo dos áreas
donde podría haber lugar para encontrar algo. Quizás el elemento de clase de la conversación en Estados Unidos. El fumador, uno se olvida de eso, porque vienen en general de los grupos de medianos y bajos ingresos, que generalmente donde vive gente en los suburbios más ricos, pocas vemos fumadores, y quizás eso es lo que nos sorprende. Porque el Partido Democrático en Estados Unidos pasa la pelota en esto. Eso me sorprende realmente, porque este tipo de conciencia, de odio, no me gusta la palabra, pero antipatía con la industria tabacalera, todos estos están presionando este motor. Ha habido mucho. Ha pasado esto hace mucho tiempo y como sabemos, como periodista de negocios, no tiene sentido que las tabacaleras estén haciendo esto para cumplir con la demanda de los consumidores y quieren trabajar, en vez de trabajar juntos con el mundo del vapeo, se ven amenazados por eso. Es como si en nuestras compañías vamos a construir paneles solares para poder ayudar, para poder evitar distintos daños climáticos, pero esas dos razones que creo que han tenido éxito porque están en el lado correcto del problema social. Es algo interesante en la pregunta de Amanda. ¿Qué es el éxito? ¿Qué ha tenido éxito? Es aprobar la legislación. No han tenido éxito en esto con el resultado que se supone que tendría que suceder, que sería reducir el daño, mejorar la salud. Pero no ha tenido estos resultados para mostrar que este dinero en cualquier momento lo que tienen es que ellos consideran que el trabajo está realizado. No hay un seguimiento de esto. Tendría que haber un seguimiento para ver cuáles son las consecuencias, pero a ellos no les gustan, así que tenemos que tener cuidado con esto del término de éxito, porque quizás con éxito podemos referirnos a algo intermedio para llegar a los objetivos del programa. Fiona, ¿algún comentario? Creo que voy a volver al segundo punto de Mark, que es el más fuerte. Es fácil cuando uno puede encontrar el enemigo. El cambio climático es más difícil encontrar al enemigo, pero aquí es muy simple pintar al enemigo como el tabaco y ganar las mentes de la gente o, bueno, de los legisladores sobre eso. Sé que los legisladores quieren estar muchos se sienten cómodos ahí. Así que creo que es una gran estrategia. Hay que encontrar al enemigo y después ponerlo en el mapa. Y eso puede ser una campaña muy simple y directa. Voy a tomar una pregunta online y quiero respuestas rápidas porque hay muchas preguntas. ¿Cómo deberíamos abordar el tema de la OMS? Considerar que la financian los gobiernos, pero asimismo por una gran cantidad de contribución voluntaria de fundaciones, empresas farmacéuticas, otros grupos de interés. ¿Cuál es el enfoque correcto de la OMS? Mark, ¿quieres empezar? Fiona, después. Voy a dejar a Fiona porque está fuera de mi área. No soy experta tampoco aquí, pero creo es cierto que los gobiernos financian la OMS. Así que me pregunto si una de las soluciones sería dar ese dinero de las farmacéuticas o de las fundaciones, pero que no vaya directamente a la OMS, vaya a estas empresas para que no tengan influencia, porque esto si no influye en las organizaciones y el efecto que pueden tener sobre la OMS. Creo que sí.
como defensores o cualquiera que se preocupa sobre la salud pública, hay que buscar el recorrido democrático para intentar electrificar eso de alguna manera. Así que el camino democrático es que un gobierno nacional, que es miembro accionista de la OMS y toman las decisiones en las reuniones. O sea que esa sería la responsabilidad de la OMS. Está usando de mal manera estas donaciones, está manejando mal esto. Hay que activar este recorrido. John Eisler de Toronto. Muchas gracias, Mark, por la presentación y el trabajo, y respaldo todo lo que has dicho. Cuando era estudiante, tenía mucho interés político y siempre decían que las organizaciones benéficas eran incorrectas, y siempre pensaba que deberían ser libres de impuestos para poder gestionar esto. Después pensar que eso estaba mal, pero veo que se usa bastante. Pero me sorprendió lo que has dicho. Ahora tenemos el ejemplo. ¿Cuándo pasa que una persona gana miles de millones de dólares, puede donar 1 millón sin siquiera pensar? Pero quizás esta situación en la cual uno puede ganar esa cantidad de dinero y después usar ese dinero para lo que ayuda a uno, le conviene a uno, no creo que es la manera para que debamos seguir. ¿Algún pensamiento sobre el capitalismo de los multimillonarios y la manera en la cual gastan dinero? Creo que es el impuesto privado que no existe, porque se permite esta evasión masiva de las grandes multinacionales, que creo nos lleva a la pregunta y dejar de lado las fundaciones y las ONGs, pero estas organizaciones multinacionales que evaden impuestos no prestan atención a estas organizaciones de salud o de educación al no pagar impuestos, pero ciertamente tendrían que pagar todos los impuestos correspondientes. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa cuando pagan impuestos y tienen dinero para gastar? ¿Qué pasa? ¿Sería legítimo? Creo que muchas veces hay que ver, el gobierno no ha cubierto esto. No sé, en esto no tengo una respuesta sobre lo que hace, lo que está haciendo sobre esto. No sé cómo se hace para las publicaciones por parte del gobierno sobre vapeo y tabaquismo. Derek, creo, por aquí. Pregunta. Yogan de India. Lo que estamos haciendo mal es pintar a cualquiera que sea filántropo, pensar que sea malo, porque no podemos decir que uno es malo o que todos son malos porque uno es malo. En India, el gobierno y el país es gobierno, tiene 75 años, simplemente lo único que puede hacer, aun cuando tengan todo el dinero, no tienen los recursos, de modo que cuando uno se fija en los filántropos que contribuyen para esos procesos, realmente están haciendo muchas cosas buenas. O sea que debería haber un mecanismo regulatorio, pero hay que valorar. Sí, te voy a permitir en este segmento y no en el otro. Quizás la Iglesia Católica se puede incluir también. Hay muchas cosas que están haciendo, están dando educación libre, la calidad de la educación, pero bueno, esa educación es mejor que no tener ningún tipo de educación, así que creo que eso es lo que deberíamos pensar. Así que vamos, de ese punto de vista, vamos a una aceptación más condicional de la filantropía. ¿Qué áreas son en las cuales están trabajando? Quizás la actividad que podemos ver de los filántropos se podrían circunscribir a esos para ver cómo pueden ser responsables y la naturaleza de los problemas en los cuales trabajan.
Podemos pasar. Derek espera, hay muchos aquí, así que sí podemos pasar. Espera un momento. Gracias, Mark. Excelente. Y como hemos dicho antes, he visto el trabajo que ha hecho Bloomberg. Excelente. ¿Por qué no se aplica en esta área? Pero mi pregunta es, Mark, ¿sabes la historia sobre el árbol que cae en el bosque? Y aquí hay árboles que caen en el bosque. ¿Por qué esa historia? ¿Por qué tu historia se trata de los filántropos? Que simplemente no es algo que se mencione en los medios. Y tenemos que... ¿Por qué, Mark? ¿Por qué nadie lee tu trabajo, básicamente? Genial la pregunta. No sé si tengo la respuesta correcta. Más que, aunque no creo que estas cuestiones son complicadas, en la manera que abordamos esto en vapeo y fumar, la ciencia es complicada. Hay muchas confusiones sobre esto, aún entre los profesionales médicos, como hemos visto, y lleva mucho tiempo para entenderlo. Pero me parece que algo como... creo que era un ensayo del presidente de la Sociedad de Investigación sobre Nicotina y Tabaco, que incluye 50 científicos distinguidos que se encargan de esto. ¿Por qué eso no se publicó, no llegó? No lo sé. Voy a pedir disculpas a mis colegas en los medios con el tema del COVID. Hubo otra historia que hubo que cubrir en los últimos 2 años, así que quizás esta historia de COVID fue lo que se llamó más la atención en este último tiempo. Así que sí, no hay cobertura sobre esto, algunas veces sí, a veces no verla en New York Times y demás, me desilusiona. Me gustaría que los medios importantes le dieran más atención a la ciencia y no lo hacen en general. Falta cobertura, no necesariamente lo de Mark, pero también el trabajo de los científicos, de los decanos de colegios. Sería una gran historia esta de los colegios, perdón, sería de lo que está sucediendo ahora. Voy a pasar a Michelle. Por favor, Michelle, rápidamente. Sí, es lo mismo. Parece el único periodista que cubre el trabajo de Bloomberg en términos de control de tabaco. Soy curiosa, pero dentro de su propio trabajo con los colegas, pero me pregunto si es porque las crónicas no tienen espacio o porque no se quiere hablar de eso. Una respuesta rápida sobre eso. Quizás hay muchas personas que veo que están aquí en la sala aquí y muchos están preocupados por la reducción de daños por tabaquismo, pero no parece que pase a los otros este interés. 2 aquí. Señor primero y después Cilia. Para hablar de responsabilidad y cómo podemos pensar en esto, cómo puede ser ver la responsabilidad sin hablar solamente de la parte política, participación política de los filántropos, pero ver en los sectores de beneficencia he visto más innovación en este sector, más que en el sector público. Estamos premiando esto, estamos hablando de esto, ese es un punto de vista hay cosas buenas aquí que podemos capturar
Y después hay otras cosas que se refieren a la responsabilidad de la naturaleza política para poder desafiar de mejor manera. Creo que eso es más un punto de vista más que una pregunta. Así que voy a Cecilia. Sí, creo que hubiéramos tenido otra charla si Bloomberg hubiera estado aquí, pero creo que la cuestión principal es por qué el universo de la fundación se refiere a la reducción del daño por tabaco. Pero parece que no se preocupan. Nadie se preocupa por los fumadores realmente. Esa es una pregunta interesante. Primero, porque se promueven cosas que no nos gustan y hay un sesgo ahí, pero creo que la pregunta más profunda, ¿qué es lo que impulsa esto? Es una de las preguntas que tengo, ¿cuál es la motivación de alguien como Michael Bloomberg? ¿Qué piensa que está haciendo? Evidentemente, tiene 86.000 millones de dólares, así que, ¿qué es lo que impulsa a estas personas? ¿Y cuál es el espectro de esta visión defensora para prohibir esto? Es como nosotros vemos esto. ¿Qué es lo que lo impulsa? Creo que si volvemos, no a todos, pero quizás si Bloomberg, es su ego enorme que piensa que esto, el tema de tabaco, quizás de acuerdo, cuando él muera, va a tener el paso directo rápido al cielo, según sus palabras. Así que, pero creo que, perdón, creo que se refiere a su ego. Hemos visto otras organizaciones que hacen buenas cosas y son responsables y cuestionan y cambian. Las sociedades civiles son buenos ejemplos porque ellos cambian cuando algo no funciona y evolucionan como resultado de eso en términos de innovación. Por ejemplo, tenemos una pregunta aquí, después voy a pasar a eso, que básicamente es que Bloomberg y el dinero y el interés, no, tiene tanto dinero, mucho más de lo que uno se puede imaginar, es simplemente imagen, prestigio, el hecho de mostrar un rol heroico, información de servicios financieros. Se trata del prestigio del hombre, estoy seguro de eso. Y no puede ser presidente, pero porque ya lo he intentado y ahora ya es demasiado viejo. Así que ese es el prestigio, ser embajadores. Ben tiene una pregunta y a ver si pueden pasarle el micrófono, por favor. No sé, es una pregunta breve para Mark. ¿Podemos hacer una conclusión de lo que hace la Fundación Blummen o que para evitar por la experiencia sueca nos ha llevado a Suecia que tenga una posición particular con la OMS? ¿Cómo hace Bloomberg y su fundación para abordar con la evidencia en contrario, evidencia que muestra el racional subyacente de eso, que desafía la política? Uno que hace algo mal, ¿cómo podría hacer para abordar esta fundación, para esta evidencia que llega del caso de Suecia o San Francisco, que aumentó el tabaquismo cuando se prohibió el vapeo? ¿Qué es lo que pasa dentro de una fundación cuando sucede esto? Creo que la respuesta es que obviamente que la puerta debería estar abierta para las críticas, pero no es la manera
en la que funcionan las fundaciones. Y de nuevo, hay otros que aún tienen menos responsabilidad que Bloomberg. Ni siquiera publican una lista de a dónde donan ese dinero y demás. Y entonces muchas veces no sabemos quién financia determinadas organizaciones, así que no hay transparencia. Creo que quizás una cosa en la cual hay que pensar, y sé que muchas de las personas de aquí ya han pensado, es encontrar fundaciones creíbles y presentarle esto a los multimillonarios para poder crear un camino para poder seguir esto. Sé que mucho que el objetivo de las fundaciones es tener un mundo libre de humo, pero tenemos que pensar que hay que usar los datos que se basan en las evidencias, en la parte científica, pero muchas veces las fundaciones ponen el dinero ahí. Muchas veces se dice, nadie presta atención a los fumadores. Miren lo que pasó en Suecia, podemos ver algún caso análogo en Estados Unidos. Sí, pero hay que haber un debate. Lo que falta es una comunicación efectiva sobre el punto de vista de la producción. Sí, hay un par de preguntas más, pero nos quedamos sin tiempo. Lo lamento mucho. Lo que me gustaría hacer es preguntarle o pedirle a Mark, Fiona, simplemente una última reflexión. Mark, fue una buena reflexión la última, pero ¿qué se debería hacer? ¿Cuál es la manera correcta de abordar esto ahora? Para asesorar a las personas que están aquí, ¿qué se debería hacer? Fiona, primero, Mark está pensando, así que vas primero. Veo la cara de pensar. Y son las 4 de la mañana. De nuevo, Bloomberg, nosotros como electores, soy política, pero todavía igual voto. Nosotros como votantes somos muy importantes para las elecciones. Tenemos un poder grande para elegir a los funcionarios. Vamos a continuar la presión, hay que continuar con esta presión, presentar estas pruebas. Va a pasar y alguien la va a recibir. Y creo que Mark habló con esa nota positiva que quizás esta campaña contra la reducción de daño por tabaquismo. Nosotros para llegar a eso tenemos que seguir poniendo presión sobre esto en todos los países y podemos hacer esto como quizás no como hace Bloomberg con los miles de millones de dólares, pero se puede probar que esto realmente es un problema. Activar los recorridos democráticos. Mark, las últimas palabras. No creo que sea, de hecho, un problema que sea para los votantes. La manera para proceder es, de algún modo, darle a los científicos la posibilidad de hablar dentro de los que toman decisiones, ya sea Bloomberg, las conexiones ahí, los miembros del Consejo Directivo de otras fundaciones, legisladores claves y personal del Congreso, pero de alguna manera sentarse y darle la posibilidad de escuchar el derecho de esas personas y dejar a los científicos que se reúnan con ellos. Excelente, muchas gracias, gracias. Vamos a finalizar aquí esta sesión, por favor. Un gran aplauso para Mark y Fiona y también para todos ustedes por las geniales preguntas. Terminamos ahí. Muchísimas gracias al control también.